¿Alguna vez nos hemos preguntado qué es lo que transforma a un cocinero en un verdadero diseñador de experiencias? Bueno, la clave muchas veces está en algo que podríamos llamar la arquitectura del plato. Hoy vamos a meternos de lleno en cómo cada plato puede contar una historia visual, mucho antes de que llegue siquiera al paladar. Y es que, miren, esta frase es una verdad absoluta en la gastronomía. Antes de que el aroma nos llegue, antes siquiera de pensar en el primer bocado, nuestros ojos ya hicieron un juicio. La primera impresión es 100% visual y es la que define todas nuestras expectativas. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? Porque un plato no es solo un conjunto de ingredientes, es un mensaje. Nos está hablando de frescura, de confort, de sofisticación. Cada elemento que ponemos ahí es una palabra en esa historia que queremos contar. Claro, para poder contar esa historia, primero hay que entender su lenguaje. El emplatado no es nomás poner las cosas bonitas, no es solo decoración, es una herramienta de comunicación increíblemente poderosa. Exactamente. No hay que verlo como el último paso, sino como una verdadera disciplina de diseño. El objetivo es organizar los elementos a propósito, de forma deliberada, para aumentar el valor que se percibe del plato y, por supuesto, para despertar el apetito. Y lo interesante de esto es que en el fondo estamos aplicando las reglas clásicas del diseño gráfico. El plato es nuestro lienzo. El equilibrio, bueno, evita que un lado se sienta más pesado que el otro. La unidad hace que todo parezca parte de la misma idea. El flujo es clave, porque guía la mirada del comensal. La limpieza en los bordes es como un marco profesional. Y el espacio negativo, ese aire alrededor de la comida, es fundamental para que el plato respire y no se sienta caótico. Y aquí es donde la cosa se pone, bueno, fascinante. Porque ya no hablamos solo de arte, hablamos de psicología. La teoría de la Gestalt nos explica cómo nuestro cerebro, de forma automática, busca patrones y orden en lo que ve. Y claro, podemos usar esto a nuestro favor. Fíjense qué potente es esto. Si ponemos 3 guarniciones muy juntas, el cerebro ya no ve 3 cosas, ve por un grupo. Le da coherencia. O si con una salsa dibujamos un semicírculo, la mente solita cierra la forma. Esto nos ayuda a crear orden y a guiar la mirada justo a donde queremos, al punto focal, al protagonista del plato. Bueno, pasemos ahora a la fase conceptual, porque un gran diseño no empieza cuando la comida está lista para servirse. No, empieza mucho, mucho antes. Esta es una técnica súper profesional. Un mood board o un tablero de inspiración es básicamente un collage, una colección de imágenes, de colores, de texturas. Por ejemplo, para un plato que se llame Mar Caribe, podríamos juntar fotos de arena blanca, de redes de pesca, del agua color turquesa. Esa paleta visual nos va a definir los ingredientes y, por supuesto, la presentación final. ¿Y el color? El color es un mundo. Los colores cálidos como el rojo o el naranja fisiológicamente nos estimulan el apetito. El verde, por su lado, nos grita frescura y salud. Pero ¿qué pasa con el azul? Es un supresor natural del apetito, por eso se usa con muchísimo cuidado, casi siempre reservado para cosas muy específicas. Cada color es una herramienta emocional. Ok, perfecto. Ya tenemos el plano en 2 dimensiones. Ahora, ¿cómo lo llevamos al mundo real, a las 3 dimensiones? A ver, hay que evitar a toda costa lo que se conoce como el efecto pizza. O sea, todo plano, todo a la misma altura, desparramado. Es aburrido visualmente. Construir hacia arriba, en capas, creando volumen y verticalidad, le da al plato una presencia, una sofisticación. Se ve mucho más elegante. Y pasa lo mismo con las formas. Cada una nos susurra algo distinto. Las formas circulares se sienten orgánicas, suaves. Los cuadrados, en cambio, comunican estructura, orden. Y si queremos energía, dinamismo, ahí entran los triángulos y las líneas diagonales. Y esta es una de esas reglas que, una vez que la conocemos, la empezamos a ver en todas partes. La regla de los tercios. Es un clásico de la fotografía. Si dividimos el plato con 2 líneas horizontales y 2 verticales, los puntos donde se cruzan son los más atractivos para el ojo. Poner el elemento principal ahí, en lugar de justo en el centro, crea una composición mucho más dinámica, mucho más interesante.
Esta metáfora me parece genial. Pensar en las salsas como si fueran tipografías, fuentes de letra, unas líneas perfectas y unos puntos precisos hechos con una mamila son como una fuente sans serif, moderna, limpia, minimalista. Pero un brochazo, una salpicadura, eso es como una fuente manuscrita. Tiene emoción, es más artística, más rústica. La técnica que usamos define por completo la personalidad del plato. Y para que todo esto no quede en la improvisación del momento, se usa una técnica de arquitecto, el wireframing, que no es otra cosa que dibujar el plato antes de montarlo. Un boceto visto desde arriba para planificar la distribución y otro de lado para planear las alturas. Esto ahorra tiempo, ingredientes y nos asegura que el diseño final sea coherente. Hemos hablado de lo visual, de la estética, pero ahora viene la prueba de fuego, la más importante de todas. En el mundo del diseño digital se habla muchísimo de UI y UX, o sea, la interfaz de usuario y la experiencia de usuario. Bueno, en la cocina es exactamente igual. La UI es qué tan espectacular se ve el plato, pero la UX es la ergonomía del bocado. ¿Es fácil de comer? ¿Esa torre que construimos se derrumba al primer toque? ¿Se llega bien a la salsa? Y aquí llegamos a la regla de oro, la que no se puede romper. Si es difícil de comer, es un mal diseño. Punto. No importa lo hermoso que se vea. Si la experiencia es incómoda o frustrante, el diseño ha fracasado. La función y la forma tienen que ir siempre de la mano. Y para ir cerrando, un repaso rapidísimo de los errores que pueden arruinar todo el trabajo. Poner demasiados elementos solo crea ruido. Los bordes sucios rompen por completo ese marco profesional. Los colores apagados hacen que la comida se vea triste, poco apetitosa. Y como ya vimos, la falta de altura le resta toda la elegancia. Son esos detalles los que marcan la diferencia. Porque al final, de eso se trata. El emplatado es mucho más que una técnica. Es una forma de expresión. Es una oportunidad para contar una historia, para diseñar una emoción. La pregunta entonces no es solo qué se va a cocinar, sino qué se va a crear en ese lienzo.